Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora, en este día maravilloso que el Señor nos concede, nos permite poder presentarnos en esta oportunidad por medio de las redes y de poder de alguna manera pues traerle un mensaje a usted de parte del Señor, el cual pues anhelamos, deseamos que esa palabra pueda ministrar nuestras vidas a todos, en primer lugar a nosotros que somos los que pues la vemos primero, la estudiamos y luego nos damos cuenta que nos habla, ¿verdad? Entonces anhelamos que esta palabra le pueda hablar a usted en una manera maravillosa. Quisiera, después de darle la bienvenida y todo esto, quisiera que me acompañara para que podamos orar y podamos agradecerle al Señor por su amor, por su gracia, pero que también que podamos juntos solicitarle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender esta palabra maravillosa. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú, Señor, te has manifestado de una manera gloriosa, preciosa, Señor, dándonos la vida eterna, Señor, la salvación, la oportunidad, el llamado que nos has hecho para ser parte de tu novia, Señor, y ser parte de tu obra y ser partícipes de esa vida eterna que nos has dado, Señor, a través de tu Hijo amado Jesús y a través de la palabra, a través de los ministros. Hoy venimos solicitándote, Señor, que tú nos des la capacidad de poder, Señor, recibir de ti la iluminación, la revelación, Señor, y que podamos ser alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento y que por tu misericordia, Señor, tu palabra venga, Señor, y pueda transformar nuestras vidas en una dimensión, Señor, a la que tú, Señor, anhelas y deseas. En el nombre de Jesús te suplicamos, te rogamos que nos des la revelación de esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te bendecimos, te honramos y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como le venía diciendo, pues agradecemos al Señor por este privilegio hermoso que Él nos concede poder estar aquí
en este momento para poder hablar un momento. Yo quisiera, mire, platicarle de un tema que he tenido en mi corazón y que en algún momento yo ya le he platicado, pero que mi anhelo, mi deseo es volver nuevamente y poder trasladarlo, retroalimentarnos, porque la verdad el Señor está a las puertas y necesitamos volver nuevamente a recordar las palabras del Señor en nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que me ha estado ministrando es el poder saber que el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, el poder seguirle anunciando que nuestro Dios está vivo, que Jesús está vivo y que está pronto a venir por un pueblo. Hay unos versículos aquí, un versículo le voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, y dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, este es un misterio. Si nosotros nos damos cuenta, lo que el apóstol Pablo está diciendo, aquí les digo un misterio. O sea, al apóstol Pablo se le fue revelado este misterio. Al apóstol Pablo se le reveló y él lo declaró. Una vez que se le reveló, él se lo fue a declarar a los corintios. Usted sabe que en los Corintios pues es una de las iglesias de las cuales el apóstol Pablo trabajó de una manera así bien específica y por la confusión que había en ellos de muchos temas. Es a los Corintios que el apóstol les habla de los dones, es a los Corintios donde el apóstol le habla de las ofrendas, es a los Corintios donde el apóstol empieza a hablarle de poder conocer las jerarquías, quién es cabeza de quién. Y es a los Corintios donde nosotros nos damos cuenta que el apóstol empieza a hablarle a la mujer acerca del velo, del matrimonio. Miren, hermanos, a los Corintios el apóstol Pablo le habla de varios misterios, de varias cosas. Le habla de los dones, de la importancia de poder profetizar, de la importancia de poder interpretar las lenguas, de poder ser llenos del Espíritu Santo. Es a los Corintios que el apóstol Pablo trabaja y el Señor lo lleva en unas dimensiones gloriosas de visiones, de arrebatamientos, porque el apóstol Pablo pasó por unas glorias maravillosas. Entonces, pero volviendo al punto, él viene acá y les empieza a hablar acerca de un misterio, y es el misterio de la siguiente manera, y les dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces habla de un grupo que va a dormir, pero de un grupo que no va a dormir, pero que va a ser transformado vivo. O sea, tener una transformación vivo, estando vivo. Pero va a haber gente que va a dormir. Entonces esto se vuelve un misterio, a tal punto que él viene y les dice que se lo va a explicar. Porque usted sabe, volviendo al punto que le decía, en los Corintios se le tocaron varios temas. Uno de estos temas por los cuales el apóstol Pablo está tocando aquí, es porque aquí había una confusión de que no creía, había un grupo que no creía en la resurrección. Y usted sabe, mi hermano amado, que si nosotros no tenemos un fundamento, o sea, si no hay resurrección, entonces en vano murió Jesucristo. En vano estaríamos nosotros profesando la fe. En vano estaríamos nosotros quizás en este tiempo invirtiendo una cierta cantidad de dinero para poder predicarle el evangelio a usted por medio de las redes, por todos los medios de comunicación. Sería en vano, no sería agradable, no sería correcto, no sería inútil, pues. Si Cristo no resucitó, hermano, como dicen los Corintios que no hay resurrección. Algunos decían que no había resurrección, que los muertos no resucitaban, a pesar de que Cristo está siendo predicado como alguien que murió, pero que resucitó y ascendió y está próximo a venir. Pero por lo que vemos aquí, ellos no están teniendo esa polémica, ese problema de la resurrección, y entonces no creen. Entonces, mire lo que dice este salmo. Le voy a leer este salmo, y dice este salmo: Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. Entonces Dios, hermano, nos ha dado salvación a través de Jesús.
a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión y de su venida, parusía, que está a las puertas. Si no hubiera resurrección, vuelvo a la carga. Hermanos, si no hubiera resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Nuestra fe, vuelvo al punto, sería vana. Nuestra perseverancia sería inútil. ¿Para qué podríamos estar preocupándonos por vivir en santidad o por buscar la paz o por agradar al Señor? ¿Para qué si no hay resurrección de muertos? Es inútil. Si el Señor no fuera un Dios de salvación, a un Dios que le pertenece, dice, librar de la muerte, entonces ¿para qué? Entonces aquí lo que tenemos, hermanos, que ver es ver ese misterio. Y en el nombre del Señor, por la palabra que Dios le ha dado a nuestro apóstol y a todos los ministros, que podamos a través de esa revelación gloriosa, a través del Espíritu Santo y por medio de los ministros, que podamos nosotros quizás tal vez no ahondar, pero sí por lo menos ver algunas cosas importantes que tengan que ver con ese misterio. Entonces el misterio o el tema aquí sería el misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Vuelvo a la carga, son dos: unos que van a dormir y otros que estando vivos van a ser transformados. Y esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante, esto es glorioso, esto es maravilloso. Esto verdaderamente, hermanos, nos tiene que ministrar a nosotros mayormente en este tiempo que estamos viviendo, tiempo final de los tiempos, la venida del Señor, las señales y todo lo que está pasando. Es porque el Señor viene pronto por su amada. Pero es necesario que nosotros nos estemos armando de esta palabra, nos estemos equipando, nos estemos preparando, nos estemos ciñendo en nuestro entendimiento. Entonces le voy a leer un verso que está aquí, 1 Corintios 15:12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo no ha resucitado. Entonces, ¿para qué predican? Entonces aquí vuelvo al punto y le vuelvo a repetir: ¿qué cardíaco es que se esté predicando algo que no es verdad? Y yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero ese es el problema que hay en los corintios. Entonces el apóstol Pablo tiene que venir con una revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, y venir con los corintios y decirle: por favor, ¿qué les pasa? Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado, entonces vuestra fe es vana, la predicación que nosotros damos es inútil. Y entonces él tiene que venir y empezar a hablar. Miremos el capítulo 15, versículo 15, siempre de la 1 Corintios. Y dice acá: y aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Verso 16: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Verso 17: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Mire, hermano, qué cardíaco esta situación. O sea que si el Señor no hubiera resucitado, o si no hubiera resurrección de muertos, quiere decir que nosotros estamos en pecado, o estaríamos. Reprendemos, porque el Señor sí resucitó. Si tomáramos por sentado aquí, según el apóstol Pablo, porque eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, si tomamos por sentado o dejamos una base, como base, que los muertos no resucitan, entonces somos falsos testigos, nos convertimos en falsos testigos. Por eso es que el apóstol tiene que venir y pararse enfrente de los corintios y confirmar que Jesús resucitó entre los muertos, y confirmarlo por la palabra y por la revelación que él había recibido. Entonces los hermanos de Corintios
Hermanos, estaban confundidos. Y entonces viene el apóstol y empieza a confirmar y empieza a decirles que Cristo sí ha resucitado entre los muertos y que Cristo es la primicia de los que resucitan de los muertos. Cristo es primicia. Y eso es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, y eso nos tiene que mantener vivos, y eso nos tiene que mantener a nosotros alertas delante de nuestro amado, esperando el momento en el que, así como Él fue resucitado, muchos de los que duermen en Cristo también sean resucitados, y muchos de los que vivimos podamos ser transformados. Una de las cosas que dice nuestro apóstol es que glorioso sería, y él anhela también, es que podamos estar vivos y que en vida, estando vivos, venga la transformación que viene de parte de Dios en ese día glorioso en donde el Señor va a levantar a su amada. Hermano amado, la verdad que el Señor es bondadoso, el Señor es maravilloso, y ese día está próximo en venir. Entonces, en el nombre del Señor, preparémonos, permanezcamos en esa fe que el Señor murió, resucitó, ascendió y está a las puertas y viene de regreso a arrebatarnos. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Escuche bien todo lo que escuchemos bien todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios. Dice de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Verso 21. Porque ya en la muerte, verso 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también un hombre vino voy a leer nuevamente, perdónenme, de veras estoy un poco así que. Capítulo 15, verso 20, 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Verso 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, en Adán todos mueren, pero en el postrer Adán, Jesucristo, todos reciben vida. Eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Por un hombre entró la muerte, pero por el otro hombre, que en este caso es Cristo, hemos aprendido que Adán es el primer Adán y Jesús es el postrer Adán. Entonces, en el primer Adán vino muerte, pero el postrer Adán trajo vida eterna. Pero entonces también hemos visto que Adán era un alma viviente, pero el postrer Adán, que es Jesús, es alma, o es un espíritu que da vida. Por eso es que la Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y que la tengamos en abundancia. Y entonces aquí podemos ver nosotros que así como por un hombre, Adán, entró la muerte, también por Jesús vino la resurrección. Entonces, Adán nos trajo muerte y Jesús nos vino a resucitar. Le damos gloria a Dios por eso. Le agradecemos al Señor porque por medio de Jesús vino la resurrección, por la cual hoy estamos vivos y esperando una transformación y esperando el momento en el que el Señor va a venir y nos va a arrebatar y nos va a llevar a su presencia. Miremos otro versículo para que podamos avanzar. Yo creo que vamos a tener que platicar esto mañana porque este tema está excelente y tal vez no me va a dar el tiempo. Pero una de las cosas que sí le puedo decir en el nombre del Señor es que el Señor está vivo. El Señor resucitó. La palabra del Señor dice que el Señor puso su vida y tiene el poder para volverla a tomar, y que a Él nadie le quita la vida, sino que Él voluntariamente la dio. Entonces, que esa palabra pueda estar en nosotros y nos podamos armar de esa palabra.
gloriosa. Entonces, volviendo otra vez al punto, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y en el capítulo 15, verso 51 dice, que fue con el que iniciamos, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52, pero todos seremos transformados. Verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos, oiga aquí, resucitarán incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué es este misterio, hermano? El apóstol Pablo declara que si nosotros morimos en Cristo, ciertamente vamos a ser resucitados. Vamos a ser resucitados y vestidos de una vestidura o de una vida de mortalidad a una inmortal. Esto es glorioso, de lo cual dice que nosotros, si alguno de nosotros muere, no nos vamos a podrir en la tumba, sino que al venir el momento del arrebatamiento, los primeros que van a resucitar van a ser los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron en Él. Y lo glorioso y toda la noticia que nosotros podemos ver es la forma en la que, hermano amado, la vestidura que el Señor nos va a poner, la bendición de algunos de los que estemos vivos, de no vamos a ver muerte. No vamos a ver la muerte, sino que va a ser una transformación. De esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Aquellos que estaban muertos van a saltar a la vida eterna. Y aquí podemos ver nosotros, hermano, que la inmortalidad se va a apoderar de los que estemos vivos. Va a haber una transformación según estos versos. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esa es una buena noticia. Vamos a ser transformados. Si tú y yo no nos apartamos del Señor y permanecemos en medio de todo lo que está pasando, yo te aseguro que esta palabra se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir y va a venir sobre ti todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, pero que también nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, no retrocedamos, no como los corintios que estaban confundidos y que estaban en un lugar intermedio, si Jesús resucitó, si hay resurrección o no lo hay. Claro que sí hay. Dios dice que Dios es un Dios de vida, es un Dios que Él tiene el poder para salvar de la muerte. ¿Tú sabes qué es muerte? Muerte es la separación de Dios. Muerte es cuando una persona ya no tiene esperanza. Eso es muerte. Vuelvo a la carga, separación de Dios. Es alguien que no vuelve a ver a Dios. Por eso es que en la Biblia nosotros, el idioma cristiano es que nosotros ya no morimos. Desde el momento que nos entregamos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando aceptamos a Cristo, el Señor nos resucitó para vida eterna. Entonces, a partir de ahí nos bautizamos y morimos con Jesús. Y cuando nos sacan del bautismo, vivimos. Y a partir de ahí no volvemos a morir. Si dejáramos de existir o de vivir en esta vida,
sería solo para dormir y despertar en su presencia o en el lugar que Él haya preparado para nosotros. Pero los que estamos en Cristo y permanecemos en Él, ya no hay muerte, sino que solo se duerme. Maravilloso, maravilloso. Gloria a Dios. Miremos otro verso. Y dice este versículo. Le voy a leer este versículo en 3 versiones diferentes. Primera Corintios capítulo 15, verso 58. Mire, hermano, uno de los deseos de Dios, uno de los deseos del Señor por medio del apóstol Pablo era poder venir y traerle un mensaje a los corintios, o sea, una revelación de este misterio para que los corintios supieran que el poder trabajar, el poder servir al Señor no era en vano. Hermano, yo te quiero decir algo: cualquier cosa que tú o yo estemos haciendo para Dios no es en vano. Te lo digo en el nombre del Señor, no es en vano. El Señor te va a recompensar, y aunque no lo hacemos por eso, porque lo hacemos por gratitud. Pero miremos el verso que quiero leer. Capítulo 15, verso 58, 1 Corintios. Dice de la siguiente manera: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es lo que dice esta versión. Lo vuelvo a leer. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. ¿Cómo deberíamos de estar? Una de las cosas que el apóstol nos está enseñando ahorita es poder estar firmes. Poder estar firmes. Poder permanecer. Poder ser hallados dignos de escapar. Poder estar ahí a pesar de lo que nos pueda rodear, de las batallas, de los ataques, de lo que se mueve en la atmósfera, hermano. Pero tenemos que estar firmes. Vuelvo al punto. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, congregándonos virtualmente, conectándonos, leyendo la palabra, pidiendo ayuda, orando, ayudando a otros, pero trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo en la obra del Señor no será en vano. Mire, otra versión dice: por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Va a tener su recompensa, no va a ser en vano. Otra versión dice: por tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Entonces nuestro trabajo no es en vano. Yo por lo menos le digo a mis hijos que lo que estamos haciendo aquí no es en vano. Nosotros le estamos trayendo la palabra a usted, le estamos ministrando, y Dios sabe que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder atenderle. Tal vez no presencialmente, pero sí poder atenderle virtualmente, con todo lo que el Señor nos conceda. Que el Señor nos dé siempre ese anhelo, ese deseo de poder saber que tenemos que estar firmes, tenemos que permanecer, y que no podemos cambiar nuestra manera de pensar y de poder decir: yo creo que los hermanos no se conectan, yo creo que a los hermanos no les interesa. No, es que no es para los hermanos, es que nosotros trabajamos para el Señor, y Dios va a venir y nos va a bendecir, nos va a recompensar. Aquí dice que nuestro trabajo no va a ser en vano. O sea, yo estoy haciendo esto y yo sé que no es en vano delante de Dios. Lo estamos haciendo para usted, para que usted se mantenga firme, y que en la venida del Señor usted pueda ser transformado. Eso es lo que anhelamos. Entonces, los propósitos de Dios de poder revelarle a los corintios que Él no está muerto de una vez, sino que resucitó, y poder enseñarle a los corintios que hay resurrección, es para que todo lo que hagamos sepamos que no es inútil, sino que vale la pena. Miremos otros versos. Y mire lo que dicen estos versos. Y siempre
se lo voy a poner acá. Y siempre me recuerdo yo de cómo nuestro apóstol nos ha enseñado a nosotros. Yo a él pues le he aprendido y le he oído bastante este versículo. Y yo sé que a él le impacta, le impresiona y a él le ministra y también nos ministra a nosotros. Pero vuelvo al punto, entonces nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Mire lo que dice acá, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablando a los hebreos, y como diría nuestro apóstol, cuando el Señor utiliza a Pablo en todas las cartas, lo utiliza en una dimensión, lo usa en una dimensión. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando en Hebreos, que es un libro y que es otro nivel, dice que el apóstol Pablo está en una dimensión de exaltación, porque su idioma o su expresión es diferente. Pero es el apóstol Pablo, solo que en otro nivel de espiritualidad. Entonces, volviendo al punto, él dice, porque Dios no es injusto, y sabemos que Dios no es injusto. Dios es fiel, dice que Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. O sea que lo que nosotros le hagamos a usted o lo que usted nos haga a nosotros va a tener su recompensa. O sea, Dios no va a olvidar eso, porque Él no es injusto. Solo los que son injustos se olvidan del favor que les hicieron. Pero Dios no es injusto. Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Por eso murió, porque era el único justo. Pero también por su justicia, no solo murió, sino que por su justicia también resucitó. Y ese es el punto que le estamos platicando hoy. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, aquí allá ese misterio se va poniendo así cardíaco, porque entonces ya nos damos cuenta que todo lo que hagamos va a tener su recompensa, no importa si es bueno o malo, pero va a haber recompensa. Entonces aquí la palabra del Señor, hermano, nos está aclarando de que todo lo que hagamos va a tener su bendición, su recompensa. Si es bueno, tendrá su recompensa. Si es malo, de igual manera. Entonces aquí el apóstol les está hablando a los corintios, les está hablando a los hebreos. Y mire lo que dice Apocalipsis. Y esto ya lo dice el Señor a través del apóstol Juan. Apocalipsis 22:12. Mire lo que dice acá. He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí lo que podemos ver es que todo lo que nosotros hagamos no es en vano, no es inútil, va a tener, aquí dice, su recompensa, va a tener su galardón. He aquí yo vengo pronto, y dice otra versión, y traigo mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Corintios decía, mientras haya hecho algo, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo, tendrá su recompensa. Entonces aquí dice que también Dios no es injusto para poder olvidar lo que hemos hecho. Por eso es que cuando hacemos algo, no hay que hacerlo para los hombres, sino para Dios. Porque nosotros los humanos, hermano, pues nosotros nos olvidamos. Y ejemplo de eso lo tenemos cuando el salmista David le dice a su alma, alma, ¿por qué no alabas a Dios?
Alma, por favor, ¿por qué no bendices a Dios? Bendice a Dios. Acuérdate que Dios te rescató de la muerte. Acuérdate que Dios perdonó tus iniquidades. Acuérdate que Dios te sanó. Acuérdate que Dios te corona de favores y misericordia. Acuérdate que Dios te sacia de bien la boca. Acuérdate, por favor. Entonces nosotros como humanos, nuestra alma es susceptible a olvidar los beneficios, pero Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. Entonces vuelvo a la carga. Dios no es injusto. Entonces quiere decir que nosotros sí, pero que aún así el Señor ha tenido misericordia. Ha venido, ha muerto, ha resucitado y nos ha dado la vida. Él está vivo, viene pronto. Entonces el esfuerzo que nosotros hagamos en la obra de Dios tiene su galardón. Y como vuelvo al punto, no deberíamos de servirle o trabajar o hacer algo a Dios por la recompensa, sino por la gratitud de que a pesar de que somos lo que somos, Él se ha compadecido de nosotros y nos ha dado la salvación, nos ha dado la vida. Entonces, que seamos agradecidos y lo hagamos en gratitud. Y como Dios no es injusto, nos va a recompensar. Si vosotros, dice el Señor, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará salvación, no dará la llenura del Espíritu Santo, no dará los dones? ¿Cuánto más el Señor no nos va a bendecir? Que no es injusto, sino que es justo. Entonces, como dirían los versos anteriores de Hebreos 6, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Tampoco es injusto. Sigamos, porque el tiempo se me fue. 1 Corintios 15, 19. Perdón. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si nosotros estamos confiando en Cristo solo para esta vida? Y al morir no hay ninguna esperanza. ¿Qué pasaría? O sea, ¿para qué podríamos confiar en Cristo solo para vivir en la tierra? No, nuestra confianza en Cristo es para vivir en la tierra, pero aún después de muertos ser pastoreados por Él. Y como diría el salmista David en el Salmo 23, versículo 4, versículo 5, 6. Bueno, todo el capítulo es bueno, pero hay el versículo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces aquí, hermano amado, lo que el Señor está diciendo es, o lo que el apóstol está diciendo aquí es: qué terrible sería, desastroso, que nuestra confianza en Cristo sería solo terrenal. No, nuestra confianza en Cristo abarca lo terrenal y después de la muerte. Si no, qué tremendo sería. La Biblia dice, hermano, yo no quiero, dice el apóstol Pablo le voy a leer Tesalonicenses, pero le voy a recordar así a grandes rasgos. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, le dice: disculpen por favor, yo no quiero que ustedes sean ignorantes. Yo no quiero que ustedes ignoren que los que murieron no van a tener salvación. No se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. No se pongan tristes, sino que recuerden que va a haber está el misterio, que va a haber una transformación a los que están vivos y que va a haber una resurrección para los que están muertos. Y que al sonar la trompeta, los primeros que van a brotar van a ser los que murieron en Cristo, y los que estemos vivos en estatura de viviente,
que hayamos permanecido, porque esa palabra de permanecer es la que tenemos que tener en nuestro corazón hoy más que nunca. En medio de todo esto hay que permanecer. Tenemos que permanecer, porque si no permanecemos, entonces sí hay problema. Hay problemas, hermano. Tenemos que permanecer en el nombre del Señor. Miremos otro verso, porque el tiempo, Dios mío, se me está agotando y estoy bastante. Primera Tesalonicenses 4:13. Lo voy a leer hasta el verso 18. Mire lo que dice: hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los que no conocen a Cristo, los que no aceptan a Cristo, los que no creyeron en la resurrección, sino que dijeron que no había. Verso 14: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Verso 15: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Verso 16: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, verso 17: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Gloria a Dios. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Verso 18: por lo tanto, animados unos a otros con estas palabras. ¿Qué más queremos, hermano? Hermano, ¿qué más claridad queremos acerca de este misterio? ¿Qué más se puede aclarar de este misterio? Este misterio está bien aclarado, está bien resuelto, está desmenuzado. El apóstol Pablo, así como se lo trasladó a los corintios, se lo trasladó a los tesalonicenses y también a nosotros. Es necesario que nosotros podamos comprender que este misterio fue declarado, fue explicado, fue dado a entender, y que Dios se lo mostró al apóstol, y el apóstol lo trasladó como una doctrina fundamental en nuestra vida, porque si no hay resurrección, entonces vuelvo a la carga, seríamos falsos, seríamos inútiles, cardíaco, y qué terrible sería confiar en Cristo solo aquí terrenalmente, y que después de la muerte no tuviéramos esperanza, como aquellos que no se entregaron al Señor o que no creyeron. Sino aquí dice el apóstol que seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. Los muertos en Cristo, ya le digo, van a resucitar primero. En este caso serán arrebatados, serán levantados, aquí resucitados. Del griego sería egeiro. Van a despertar de un sueño, porque solo durmieron, era lo que yo les decía hace un rato. Y lo que estemos vivos, vuelvo a la carga, seremos transformados, que del griego sería alazo o ayazo. Seríamos cambiados de seres mortales a seres inmortales. Nos vestiríamos de algo corrupto a una incorrupción. Como le decía hace un momento el apóstol Pablo, en todas las cartas que él pudo haber escrito, tenía una bendición grande y una jerarquía. Pero cuando él escribe Hebreos, el libro de Hebreos, él escribe ya en una dimensión exaltada. Él está en otro nivel, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que nosotros crecer y alcanzar la estatura del varón perfecto. Jesús dice que crecía en sabiduría, en estatura y en todas las áreas. Nosotros tenemos que crecer. Entonces aquí este evento, hermano, está próximo a darse. Se va a completar en la parucía del Señor, que del griego
es parucía, pero que quiere decir venida en secreto. Venida en secreto. El arrebatamiento de la amada. Entonces, Tesalonicenses, primera, 4:13 al 18. Hermano, es impresionante, es maravilloso. Dan ganas de verlo varias veces y se lo voy a leer así rapidísimo. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los muertos o a los que ya han muerto o a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Hermano, animémonos con estas palabras. Animémonos. Miremos otros versos, porque ya le dije, el tiempo me está avanzando y quiero aprovechar este tiempo. Mire lo que dice este versículo que vamos a ver aquí. Es necesario, hermano, que nosotros le pongamos atención a esto, porque una de las cosas que el apóstol quisiera es que nosotros podamos tener un entendimiento de este misterio, que podamos acercarle la lupa y podamos ver que este misterio, hermano, es necesario que nosotros lo podamos manejar y que podamos reconocer que a nosotros nos tocó vivir el final de los tiempos. Vuelvo a la carga, eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo hablando de los israelitas cuando fueron sacados de Egipto y que pasaron el mar y que fueron al desierto y luego a la tierra prometida. Hermano, eso fue un ejemplo, pero a nosotros que nos tocó vivir ese tiempo, esa es otra situación. Esa es otra situación. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es que si estamos en el final de los tiempos, nosotros tenemos promesas, porque vuelvo al punto. Israel, que salió de Egipto y que le estaba mencionando yo, que el apóstol lo habló en capítulo 10, 1 Corintios 10, en adelante, todo eso usted lo puede ver hasta el 11. Puede verlo todo, pero hasta el 11 le digo porque es ahí donde el apóstol dice, y les hablo de esto porque estos quedaron como ejemplo para nosotros que hemos quedado para el final de los tiempos, el final del siglo. Nosotros somos el Israel espiritual y ellos son el Israel nacional. Entonces nosotros vamos de regreso a la casa del Padre. Tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer. Tenemos, hermano, a nosotros nos alcanzó esta etapa o este tiempo. A nosotros nos alcanzó y nos tocó vivir ahorita en esta era tecnológica, en esta era de pandemia, en este final de la carrera, en este final del tiempo. Hermano, muchos profetizaron, muchos indagaron, pero no pudieron vivir en este tiempo. A nosotros nos tocó. Tenemos que saber esto. Tenemos que ser hallados irreprensibles en la venida del Señor. En nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tenemos que ser hallados irreprensibles en su venida, en su parucía, ya le mencioné. En su parucía, en su venida en secreta, en el arrebatamiento. Que podamos estar siendo preservados en la santidad, en la paz, y que podamos estar creciendo, y que podamos estar amándolo, y que podamos estar anhelándolo constantemente. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica en el Señor y a sí mismo. Hechos 1:11. Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Mire, hermano, a los apóstoles les están diciendo esto. Y es por eso que el ministerio apostólico, hermano, es muy importante, porque si la iglesia comenzó con apóstoles,
tiene que terminar con apóstoles. Y si a los apóstoles fueron los que tuvieron el privilegio, se les dio el privilegio de andar con Jesús y de poder ver los milagros y de poder verlo cuando murió y verlo cuando resucitó y verlo cuando ascendió, y todavía les dicen que lo van a ver cuando regrese. Ay, hermano, no es necesario estar bajo cobertura, porque entonces ellos van a tener la revelación y nos van a estar ministrando como hoy en día nos están ministrando. Gracias al Señor tenemos esa cobertura gloriosa que hasta el día de hoy no ha dejado de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para poder apercibirnos, para poder, hermano, prepararnos y que podamos ser hallados. Se lo voy a leer, 5:23, primera Tesalonicenses 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique. Esta es la doctrina apostólica, esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que se lo escribió a los tesalonicenses. Y ese es el trabajo de un apóstol, del ministerio apostólico, o en la administración pentagonal, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la administración, ese es el trabajo, la responsabilidad, la revelación que el Señor le entregó a los ministerios. Entonces les dice a los tesalonicenses y nos dice a nosotros como amada, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar siendo preservados en santidad, irreprensibles en espíritu, alma, cuerpo, y que cuando el Señor venga seamos arrebatados. Miremos otros versículos, perdóneme aquí, perdóneme, solo vamos a ver. Aguánteme un ratito acá, no voy a poder concluir, pero mañana, si Dios me lo permite, yo voy a continuar con esto porque esto está interesante. Mire pues, Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hermano, qué excelente. El Señor es poderoso para guardarnos sin caer y un día presentarnos sin mancha, como decía el verso anterior, que podamos ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, el Señor quiere una iglesia sin arrugas, sin mancha, irreprensible en espíritu, alma y cuerpo, integral. Segunda Pedro 3:14, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles. Entonces aquí el Señor anhela una iglesia que se está cuidando, que se está limpiando, que se está guardando, que se está dejando ministrar por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor anhela que su amada se esté presentando delante de Él. Pero algo que me llamó la atención en Judas es que dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Mantengámonos en el Señor. Miremos otro verso. Le voy a leer esos 2 versos y 2 versículos más y aquí paro. O sea, ya le dije que son 4. Primero Dios, mañana yo voy a seguir con esto si el Señor me lo permite. Pero mire lo que dice este versículo, o estos versículos. Efesios 2:5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Su gracia, hermano, nos alcanzó. Yo sé que aquí esta situación, hermano, se vuelve
se vuelve una bendición grande, pero también esto es un proceso. El poder ser hallados irreprensibles es un proceso. Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por el perdón de pecados. Entonces aquí, hermano, yo sé que todo esto el Señor ha venido trabajando, nos ha resucitado y nos ha ido transformando, nos ha ido vivificando por su Espíritu, nos ha ido, hermano, de alguna manera preparando y nos ha ido perdonando y dándonos la revelación para poder ir siendo trasladados de una dimensión a otra, hasta poder ser hallados sin manchas, irreprensibles, hasta poder ser trasladados al reino de su Hijo, que ya fuimos trasladados aquí en la tierra, pero necesitamos ser trasladados al cielo por sus promesas que Él nos ha dado. Hemos obtenido la redención, el perdón de los pecados, y eso ha sido maravilloso. Les leo y oramos. Voy a seguir mañana con esto. Le voy a leer acá 2 versículos. Hoy sí se me fue el tiempo, solo me quedan 4 minutos. Romanos 8:10, y mire lo que dice Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces aquí, hermano, tenemos que reconocer a nuestro Señor como Salvador personal de nuestras vidas. Además, tenemos que saber que tenemos que dar un fruto, porque tenemos que manifestar que hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Hemos nacido de nuevo. Entonces dice aquí que si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, si ya aceptamos a Cristo, nuestro espíritu está vivo, aunque nuestra carne todavía cometa pecados, todavía cometa transgresiones. Hermano amado, el Señor quiere que demos un fruto digno de arrepentimiento y que podamos nosotros manifestar que el Señor está trabajando en nosotros y que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Ya nacimos de nuevo, pero yo sé que estamos pasando por un proceso en el que tenemos que ser transformados a la estatura del varón perfecto. Le leo y paro aquí. Juan 3:5. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces aquí, con esto paro y mañana seguimos. Tenemos a un Nicodemo, a un hombre que era pesado en la palabra, que era elocuente, que era uno que guiaba, uno que ministraba al pueblo judío, pero que un día se encuentra con Jesús y Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo para ver el reino. Tiene que nacer de agua y de espíritu para entrar al reino, y no digamos para heredar el reino. Entonces, para poder ver, entrar, pero para heredar o permanecer, para heredar hay que permanecer. Y esto tendríamos que verlo tal vez mañana, porque una de las cosas que anhelamos es poder permanecer. Por eso es que decía el apóstol Pablo en Tesalonicenses: y los que estemos vivos, los que hayamos permanecido, seremos transformados. Entonces, en el nombre del Señor, para ser transformados hay que permanecer. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos auxilie y que pueda venir sobre nosotros una unción, y que así como le pasó a Job, que quizás antes solo oía del Señor, podamos tener un encuentro con Él. Hoy es un buen día para poder presentarnos delante de Él y decirle: Señor, quiero ver tu rostro, quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria, Señor. Quiero que ese misterio de no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, se me revele, y que mi confianza esté en ti como un Cristo que murió, pero que también tuvo el poder para resucitar,
y poder estar a la diestra del Padre hoy, y que está próximo a arrebatarnos. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo te bendigo y declaro sobre tu vida que el proceso de transformación que el Señor está haciendo en ti lo va a culminar en su venida, porque la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar. Aunque tú no quieras, o aunque a ti te cueste, Él no te va a abandonar. Eres su hijo, eres su amada. Yo te bendigo en el nombre del Señor y declaro sobre tu vida la bendición, la transformación, la purificación, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados dignos de escapar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu amada, Señor. Manifiéstate conforme a tu gracia y a tu bondad en ellos, sabiendo, Señor, que todo lo que ellos hagan no es en vano delante de ti, porque tú vives y permaneces para siempre, y tú vienes pronto, y tu galardón contigo para recompensar a cada uno según sea su obra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te ruego por tu amada, ahí donde está en su casa, Señor, con su familia, ahí donde se congregan, Señor, para poder ver tu palabra, para poder, Señor, recibir de ti la revelación. Ahí el Espíritu Santo está con ellos, Señor, guiándolos a toda verdad, consolándolos, intercediendo por ellos con gemidos indecibles, purificando sus vidas y quitando manchas y arrugas, para que en tu venida sean hallados irreprensibles en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendícelos, y que la palabra que hoy ha salido de tu boca no regrese vacía, Señor, sino que haga la obra por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por esta palabra, Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes y también con nosotros, y que lo que hagamos para el Señor sepamos que no es inútil, que no es en vano. Dios me le bendiga, y le invito para mañana para que podamos seguir con esta bendición maravillosa. Bendiciones, hermanos.